Reflexiones desde mi ventana. Con este podcast finalizamos nuestra conferencia titulada ¿Cómo construir una verdadera comunión con Dios? En el anterior estuvimos mirando las evidencias de una verdadera comunión. Y hoy vamos a mirar cómo restaurar esa comunión. Cuando esa comunión se ha visto afectada, cuando está rota nuestra comunión con Dios, ¿cómo restaurarla? Para ello vamos a tomar el caso de David. Nosotros sabemos que este fue un caso bastante grave. El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, David, fue hallado culpable principalmente de 3 cosas: abuso de autoridad, adulterio y homicidio. Y él le dio un manejo personal a esta situación. Y el Salmo 32 nos dice qué pasó mientras él estuvo callado. Y luego el 51 nos habla acerca de su arrepentimiento. Entonces estos 2 salmos tienen que ser estudiados juntamente. Porque el 32, como les dije, nos habla acerca de la experiencia de David mientras él estuvo callado. Pero durante ese tiempo, Dios envió al profeta Natán y lo confrontó con su pecado. Y entonces viene la otra parte, que fue su arrepentimiento. Entonces vamos a mirar en primer lugar qué pasó mientras David estuvo callado. Salmo 32, vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces esa fue la primera parte, ¿cierto? Cómo David empezó a deteriorarse después de que esta comunión fue afectada por causa de su pecado. Se rompió la comunión entre Dios y David, esa comunión perfecta, esa verdadera comunión de la que él gozaba con Dios. Se rompe esta comunión y David queda a la deriva. Porque así quedamos cuando el pecado nos afecta, cuando cedemos al pecado. El pecado nos deteriora, nos aleja de Dios. Entonces, esa primera parte de David la vivió y la expresa aquí de esa manera. Y él pone unos ejemplos que mientras él estuvo callado, mientras guardó silencio, dice que se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Él empezó a sentir unas afectaciones tan fuertes en su vida, hasta en la parte física, porque el pecado afecta todo eso. Dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. O sea, ese verdor espiritual, esa alegría, ese gozo, esa bendición que sentía David, esa adoración que fluía, todo eso fue desapareciendo en la vida de él. Y el ejemplo que él pone aquí, ese verdor, me hace recordar como cuando llueve, ¿verdad? En los tiempos de invierno, cómo está la hierba, el campo se ve tan lindo, tan verdecito, tan tierno. Pero cuando llega el verano, todo se ve seco, sin vida. Es más o menos lo que dice David, lo que pasó durante todo ese tiempo después que él pecó, que él estuvo callado, dándole manejo personal al asunto. Y luego dice que le declaró el pecado, confesó el pecado a Dios. ¿Y cuándo fue eso? Después que llegó Natán y lo confrontó. Llegó con el mensaje de Dios y de una manera muy sabia le hizo entender la gravedad de su pecado. Entonces dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, miramos que hay que tomar una decisión de romper el silencio, que es lo que hace David. Él toma la decisión de romper el silencio. Entonces ahora sí vamos al Salmo 51. Y empezamos a mirar cómo se restaura la comunión. Cómo se restaura esa comunión con Dios. Entonces lo primero que encontramos es que hay que reconocer la gravedad del pecado, la gravedad de la falta contra Dios. Y debemos ampararnos. Una vez hemos reconocido la falta, entonces debemos ampararnos en la misericordia de Dios. Pero vamos a leer el Salmo 51, porque aquí encontramos el paso a paso del arrepentimiento de David. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme ir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué palabra tan clara, ¿verdad? Entonces, después de que David reconoció su pecado, empieza a confesarlo. Y él se ampara en la misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para restaurar nuestra comunión con Dios. Después del silencio, hay que romper el silencio, hay que reconocer el pecado, hay que tomar la decisión y tener un sincero arrepentimiento. Y para ellos, primero tenemos que ampararnos en la misericordia de Dios. Por eso aquí encontramos en el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque solamente la misericordia de Dios es la que nos puede librar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame. Entonces, se ampara, suplica, implora la misericordia de Dios. Y que el perdón de Dios y que la limpieza fuera conforme a la multitud de las piedades de Dios. Para que Dios pudiera eliminar el pecado de la vida de David. Y en tercer lugar pide ser lavado, que lo limpiara de su maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Él reconoce que su pecado estaba delante de Dios y que todo pecado primero es contra Dios. Contra ti, dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Y a lo largo de este salmo encontramos cómo él va confesando su maldad. Y el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Allí donde había faltado ya la verdad de Dios en el corazón, en el espíritu de David, ahora él está implorando que esa verdad nuevamente llegara, que su sinceridad partiera desde su espíritu, desde su corazón. Por eso él dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y sigue pidiendo en los versículos 7 que Dios le limpie, le purifique, le lave y que Dios volviera esa alegría, ese gozo, porque todas estas cosas se pierden cuando la comunión con Dios se haya afectada. El verso 10 dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está pidiendo volver nuevamente a esa intimidad, a esa comunión con Dios, a ese corazón limpio y puro, para que él pudiera seguir viviendo como ese hombre conforme al corazón de Dios, porque eso era él, hombre conforme al corazón de Dios. Cuando dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, no quiere decir que David no haya fallado nunca, o que nunca iba a fallar, no. Sino que era un hombre que amaba a Dios profundamente. Y él nunca consideró la idolatría, ni siquiera la consideró, porque la mayoría de los reyes fueron idólatras, y él jamás consideró eso. Y fue un hombre también dispuesto a arrepentirse y a reconocer las veces que le fue necesario. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una cosa son tener actos de rectitud y otra cosa es tener un espíritu recto. David no está pidiendo aquí tener actos de rectitud, porque los actos de rectitud pueden ser actos aislados. Pero él está pidiendo un espíritu recto. Y esto es diferente, porque un espíritu recto siempre nos llevará a tener actos rectos, procederes rectos. Eso es lo que él apunta aquí. Y bueno, como él conocía la experiencia también de Saúl, cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, entonces aquí él dice en el verso 11, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando se pierde la comunión con Dios, se pierde este gozo de la salvación. Se puede sentir alegría por otras cosas, pero ese gozo que produce el hecho de ser salvo, se pierde. Recordemos que a la iglesia de Éfeso también se les dice eso, ellos habían perdido el primer amor y necesitaban volver a ser restaurados. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando hemos perdido esa comunión con Dios. Entonces sí es posible, porque si un caso tan grave como este, y por eso escogí este caso, fue posible la restauración de David. Ya nosotros encontramos que él restauró su comunión con Dios. Sufrió consecuencias, sí, pero él restauró su comunión con Dios. Entonces, si fue posible en un caso como este, será posible en cualquier caso. Y ojalá nunca sucediera eso de que nuestra comunión se viera afectada en ningún grado. Pero sabemos que esto sucede. Entonces la palabra de Dios también nos enseña que es posible restaurar. Así que si usted que me escucha, usted siente que su comunión está afectada, porque en el podcast pasado estuvimos mirando sobre las evidencias de una verdadera comunión. Y si al escucharlo nos dimos cuenta que nuestra comunión está afectada, entonces es posible la restauración. Es posible la restauración. ¿Cómo? Con un sincero arrepentimiento. Y ustedes pueden seguir leyendo acerca de este salmo. Y en las Sagradas Escrituras hay muchos pasajes bíblicos donde podemos seguir estudiando. Pero lo que queremos afirmar aquí es que es posible. Usted puede restaurarse, usted puede buscar a Dios, implorar el favor de Dios y someterse a un proceso. En estos casos le toca a uno someterse a un proceso de restauración con Dios, con las autoridades eclesiásticas, también con la ayuda de familiares, etc. Para que nosotros podamos restaurar nuestra comunión con Dios y así podamos seguir adelante. Y tenemos que estar dispuestos
a enfrentar situaciones, cuestionamientos, humillaciones, etc. Pero aquí lo importante es restaurar nuestra comunión con Dios. Eso es lo importante. Dios les bendiga grandemente. Y muchas gracias por acompañarme en esta serie. Y sigan disfrutando de todas las bendiciones de Dios.